Buenos días. Señor les bendiga a todos. Los niños se pueden ir a la clase. Gracias por estar acá, por sacar este rato, gastar su dinero para venir hasta acá y compartir este tiempo con nosotros. Hay muchas visitas hoy. Se nos hace difícil dar la bienvenida ahorita bien. Bueno, me gustaría compartir con ustedes el sermón que no pude compartir el domingo pasado, porque no estaba acá. Y sí lo había hecho para acá, lo había organizado para predicarlo acá, pero como no lo pude predicar acá, lo tuve que predicar en Sincelejo. Pero entonces lo voy a predicar acá, para que el domingo pasado nosotros estábamos en el último día de la Semana Santa, que era el domingo de Resurrección, y nos parece importante que nosotros pues podamos hablar de algunos elementos que son la base donde se afinca la iglesia. Si la iglesia no se afinca sobre unas bases doctrinales, la iglesia es una iglesia líquida. Como hay muchas iglesias hoy que le huyen al dogma, a la doctrina. Yo veo predicadores por ahí en las redes que critican mucho al dogma y la doctrina, pero la iglesia sin doctrina se vuelve líquida y es peligroso. Por ejemplo, iglesias grandes en Estados Unidos ya están sufriendo y están vendiendo los grandes locales que se hacen insostenibles hoy. Como vemos en las redes, por ejemplo, una de las iglesias grandes era de este señor Warren, y esa iglesia se ha venido porque son iglesias líquidas. Hacia el futuro, las iglesias que van a quedar son las iglesias que tienen sus bases doctrinales, que confiesan su confesión de fe, que cantan los himnos, que cantan los coros, que practican la comunión, que se conocen unos a otros, que conocen al pastor personalmente. Esas son las iglesias más fuertes, donde el pastor no es virtual. El pastor es de carne y hueso con ustedes pueden invitarlo a almorzar si quieren. Entonces son iglesias que hacia el futuro son las iglesias, van a ser las más fuertes. Congregaciones donde nos reconocemos hermanos, donde no somos un NN, ¿no? Donde no venimos a misa y nos vamos y nadie sabe quién soy, no. Entonces, esas son las iglesias que hacia el futuro van a quedar constantes. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, en el Jordán. ¿Quién fue el que preguntó? Pensé que alguien me había preguntado, ¿no? Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo del 1 hasta el 4. Déjeme, yo lo leo acá en la Reina Valera, que es la reina de la Biblia. La Santa Reina Valera. Capítulo 15, del 1 hasta el 4. Dice, además os declaro hermanos. Oiga, qué cosa tan espectacular, que lo primero que hace el Evangelio es hacernos hermanos.
¿Vieron? Eso es lo primero que hace el Evangelio, hacernos hermanos. Y qué bueno que usted está aquí como mi hermano. Aquí en esta iglesia no hay apóstoles, no hay obispos, no hay jerarquías. Aquí hay hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que aquí hay toda clase de profesionales, pero aquí el asunto principal es que somos ¿qué? Hermanos. Dígale que está a su lado, tú eres mi hermano. Exacto. Aquí no hay reverendos. No hay reverendo Marco, no. Hermanos. No hay apóstol, nada de eso, ni monseñor, ni nada de eso. Hermanos. Eso es lo primero que hace el Evangelio. Dice, ahora os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Vean eso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, uy, esa palabra sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a dejarlo hasta allí. En este texto de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo establece una ruta que conlleva el Evangelio de Jesucristo. En este capítulo, Pablo está haciendo apología acerca de la resurrección, sobre algunos comentarios internos de la iglesia que estaban surgiendo en ese momento. Habían algunos maestros que estaban enseñando que Cristo había resucitado, pero que nosotros no resucitaríamos. Una cosa increíble, creían en la resurrección de Cristo y no creían en la resurrección de la iglesia. Y Pablo entonces en este capítulo lo va a ocupar para decirle a la iglesia que sí hay resurrección de los muertos. Entonces, en ese ámbito de su defensa, de su apología, él recurre a la resurrección de Cristo para defender su argumento. Y entonces establece una ruta y él dice en el del versículo 1, mire cómo establece una ruta. El Evangelio se predica, en el versículo 1, se recibe, el Evangelio se recibe y se persevera en él para salvación. Pero uno de los resultados más grandes del Evangelio es que nos hace hermanos. El Evangelio como tal tiene unas bases inamovibles que constituyen las doctrinas conclusas de nuestra confesión evangélica. Dentro del Evangelio hay doctrinas inconclusas y doctrinas conclusas. ¿Cuáles son las doctrinas inconclusas? Aquellas que se prestan a discusión entre nosotros. Por ejemplo, la predestinación, el rapto de la iglesia. Algunos creemos que hay rapto, otros que no. Entonces esas son doctrinas inconclusas. Pero hay doctrinas que no las discutimos con nadie. Y si alguien las quiere discutir, lo declaramos hereje. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo nosotros no lo discutimos. Cristo nació de la Virgen María. Y si usted no cree eso, a usted se le cae todo el edificio del Evangelio. Por eso protestantes y católicos y ortodoxos defendemos que Cristo nació de la Virgen María. Aunque haya tenido hijos después, eso no nos interesa. Otra doctrina conclusa es que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Sí o no? Otra doctrina conclusa es que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso no lo podemos poner en duda ni en discusión. Entonces son doctrinas conclusas. Otra doctrina que no ponemos en discusión es que Cristo viene otra vez. Estas son las doctrinas conclusas nuestras. Una de estas doctrinas es la muerte vicaria de Cristo y su resurrección entre los muertos conforme a la Escritura.
Según el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo como hecho histórico es determinante dentro del mundo cristiano, al punto que Pablo afirma que si Cristo no resucitó, entonces resulta vana nuestra fe y el resto de las prácticas cristianas que nosotros ahora hacemos acá. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nosotros no tenemos nada que hacer aquí sentados hoy. Y él dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos los tontos más grandes que hay en la tierra, sentados aquí escuchando un sermón. Y perdonen la palabra, no la voy a decir. Y él dice, somos los más dignos de conmiseración. En otra palabra, una cantidad de tontos. Él dice ahí en el discurso, haciendo la retórica. Pero después más adelante pega un grito y dice, pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Entonces, ahora, aquí hay un asunto y es el siguiente. Toda fe se afinca en una teología. O sea, la fe que ustedes tienen está afincada sobre una teología que ustedes tienen que se les ha enseñado. Y toda teología tiene que estar afincada en un hecho histórico, porque también resultaría un grave problema para nosotros. Lo que es historia, teología y fe son los tres elementos sobre los cuales nosotros nos afincamos. Por ejemplo, le preguntaron a alguien, ahora en Semana Santa, a un teólogo católico, que si él creía en la resurrección histórica de Jesús, física, que Jesús se levantó del sepulcro. Y él dijo que eso lo tenía en duda, así como lo tienen en duda algunos teólogos protestantes y católicos. Algunos teólogos protestantes y católicos tienen en duda la resurrección de Jesús física. Ellos dicen que es una resurrección teológica, que no importa si no resucitó históricamente, lo importante es que haya resucitado en nuestros corazones. Oh, grave, grave. Entonces, debe haber un hecho histórico. Cristo se levantó de la... Y es interesante que Pablo menciona sepultura, sepulcro. Cristo se levantó del sepulcro físicamente al tercer día, conforme a la Escritura. Y en eso es que se afinca nuestra fe, en el hecho histórico, pero también en el hecho teológico, en los resultados que la resurrección de Cristo ha traído para nosotros hoy. Esos son los hechos teológicos, pero también debe estar respaldado por un hecho histórico, ¿no? En sus cartas, Pablo incluye generalmente asuntos doctrinales y prácticos, pues el Evangelio es precisamente eso, doctrinas que surgen de los hechos y hechos que pueden interpretarse doctrinalmente. La muerte vicaria y la resurrección de Cristo constituyen la base de nuestra fe evangélica y también nuestra esperanza. Ahora, aquí les digo yo, cuando yo hablo de muerte vicaria, que la única muerte vicaria ha sido la de Cristo, porque Mahoma murió y no murió por nosotros, Confucio murió y no murió por nosotros, Buda murió y no murió por nosotros. La única muerte vicaria ha sido la muerte de Cristo. Cuando hablamos de una muerte vicaria, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa la palabra vicaria? La palabra vicaria es vicario es alguien que actúa en tu nombre. O sea, el vicario es alguien que actúa a nombre tuyo, te representa. Cuando viene aquí el vicario del Papa a Colombia, viene en nombre del Papa, el vicario, el nuncio apostólico. Bacano ese nombre, ¿cierto? Yo fuera nuncio si fuera católico. Nuncio apostólico. O sea, alguien que actúa en nombre de Cristo. Su muerte es vicaria porque Él actúa en nombre de nosotros. Él se hizo pecador. Él se presentó como pecador para morir por nosotros. Por eso su muerte es vicaria. Él actúa en nombre de nosotros.
en la cruz. Y a mí me gusta mucho este texto de 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, a ver si lo podemos leer, donde está precisamente esa parte, ¿no?, de cómo Cristo toma nuestro lugar y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Martín Lutero llegó a decir una vez que el hombre más pecador en la tierra fue Cristo. Casi lo matan por eso. Pero Lutero estaba refiriendo a esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo en la cruz estaba a nombre de nosotros. Por eso Cristo su muerte es vicaria. Porque primeramente, vamos otra vez a 1 Corintios, versículo 3, porque primeramente, ¿dónde estamos, no? Allí. Os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cómo así? Que yo recibí. ¿De quién lo recibió? Y Pablo no estaba ahí. Y esa palabrita ahí es interesante. Lo que asimismo, ¿qué? Recibí. ¿De quién lo recibió? Les cuento lo siguiente. Los primeros escritos que conoció la iglesia fueron los escritos de Pablo. Después aparecieron los evangelios. Ahora, si Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí es donde se va a poner por escrito en esta carta, ¿dónde estaba eso que él recibió? Según los estudios que se han hecho, estos dos versículos de la Biblia son los más antiguos de la tradición evangélica. Hay un señor alemán que se llama Keller, que él nos propone algo y todos los estudiosos acuden a él, que es la fuente Q, donde se dice que de allí se tomaron muchos de estos dichos y estas palabras antes de la escritura del Nuevo Testamento. Y ¿por qué les quiero decir esto? Por lo siguiente. Las investigaciones teológicas han determinado que este texto, juntamente con el 4, son los textos más antiguos de la tradición cristiana. ¿Cuáles son? Esos dos. Lo que Pablo dice que recibió. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó, dice el versículo 4, de entre los muertos conforme a las Escrituras. Eso se lo transmitieron a Pablo, se lo transmitió la tradición. Oigan eso, se lo transmitió la tradición. Y Pablo está escribiendo esta carta en el año 40 después de la ida de Cristo, el año 40-45, durante el gobierno de Claudio, el emperador Romero, el cuarto emperador de la dinastía Julio Claudio. Y han pasado tantos años, pero la iglesia en su tradición oral mantenía esta confesión. Es interesante cómo la iglesia ya, desde este tiempo, tenía una confesión de fe, que la confesaban y la defendían, y por ello morían. Y es interesante que ya la iglesia, de lo cual lo toma Pablo para escribirlo en esta carta, ya hacía esta confesión, que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo dice que lo recibió, deja implícito que lo recibió de la tradición de la iglesia. Lo sorprendente es que esta confesión ya sea parte del testimonio de la iglesia del primer siglo, para hacer una confesión de fe que ya la iglesia tenía como principio base de lo que ya creía, defendía y por ello moría. Desde los inicios de la iglesia tenía claro que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, que es la muerte por nuestros pecados. La muerte de Cristo por los pecados es uno de los fundamentos esenciales de la fe cristiana, que la definen como la única religión en el mundo que tiene un Dios expiatorio, hecho carne en Jesucristo su Hijo.
El primer mensaje del Evangelio es anunciarles a los hombres que todos son pecadores, pero que Cristo murió por ellos para perdonar sus pecados. Esa es la base del Evangelio. Si aquí, todos los que están aquí, no iniciamos por el perdón de los pecados, esto no es iglesia, esto es un club rotario y somos socios. Meramente. Este es el principio base. Cristo perdona, murió por nuestros pecados. Y de paso les digo aquí, Dios perdona pecados. Cristo murió por los pecados. El Señor no perdona canas al aire. No, eso es una canita al aire. No, eso es un tropezón. No, eso es un laxo. No. Eso es una equivocación. O como le preguntaron a alguien estos días, dice, ¿usted qué opina del homosexualismo? Y dice, eso es un desvío dulce de la creación. Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Por nuestros pecados. Son pecados. La cana al aire es un pecado. Ese tropezón, eso es pecado. Confiéselo, porque el Señor está dispuesto a perdonarle. Porque Él murió en la cruz por usted, por sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio fundamental de esta iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Y es tan grave que Dios puso a morir a su Hijo en semejante agonía, porque era necesario. Porque su pecado y el mío son tan graves que costaron la muerte de Cristo, del Cordero inocente, el Cordero de Dios. En estos días alguien me estaba preguntando, un pastor, a mí me llaman pastores para preguntarme algunas cosas que ellos estaban enseñando acerca de la obra de Cristo en el Calvario. La obra de Cristo en el Calvario no se puede entender si no revisamos la tradición levítica del pueblo judío. Ahí es donde se entiende más. Porque Cristo viene a consumar todo después. En Cristo es que todo toma luz. En Cristo es que venimos a entender. No se puede entender el Antiguo Testamento sin Cristo, ni se puede entender a Cristo sin el Antiguo Testamento. El contexto inmediato de Cristo es el Antiguo Testamento. Y Él es el que da luz. Por ejemplo, para entender esto, el Señor introduce el sistema levítico y le dice a Moisés que escoja a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Y en Levítico 7 está todo ese proceso. Luego en Levítico 16 está la manera como Israel conseguía perdón de los pecados delante de Dios. Mire lo que hacían. Ese se llamaba el día de Yom Kippur. Yom, que es día, y Kippur, que es la etapa del propiciatorio, pero que la palabra diacrónicamente fue tomando el significado expiatorio para el tiempo de Jesús. Pero sincrónicamente, cuando se dijo la palabra, era la etapa del propiciatorio, donde están los ángeles con los brazos extendidos sobre el arca, en el lugar santísimo. ¿Se han visto esa figura, cierto? Ese era el propiciatorio, la tapa, kiper en hebreo, la tapa, pero la palabra fue tomando diacronía con el tiempo y llegó a significar expiación. Entonces, ahora se llama el día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué se hacía ese día? Israel se reunía delante del tabernáculo. El sumo sacerdote venía
con toda su vestimenta. Era todo un personaje, porque el sacerdote no podía medir menos de 1,80. Yo no hubiese servido en ese tiempo. Así decía la ley. El sacerdote no debe medir menos de 1,80, ni debe tener defecto alguno, ni nada en el ojo, ni en las orejas, ni en nada. Era perfecto porque estaba prefigurando a un mediador que iba a venir. Porque el sumo sacerdote es el mediador entre Dios y el pueblo. Y se presentaba ese hombre vestido con un vestido blanco y unos terminales azules, en sus mangas en oro con campanilla. Era todo un espectáculo. 7 diademas aquí, 12 diademas en diamantes que representaban al pueblo de Israel y una tiara de oro. Y allá aparecía, porque él representa la belleza de Dios, el mediador que viene. Y le traían, el levita le traían 2 corderos y le colocaban el primero, que era para Azazel. ¿Qué había dicho Dios a Israel? Ustedes merecen la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Siempre que hay pecado debe haber muerte. ¿Ustedes sabían eso? La paga del pecado es ¿qué? Ustedes pecaron esta semana, pero alguien murió por ustedes, ¿oyeron? Por eso no han muerto, porque alguien ya murió por ustedes. Y deben las gracias a Dios, porque alguien murió. Entonces le traían, él les dijo a Israel, yo les acepto un animal que muera en el lugar de ustedes. Entonces el día del Yom Kippur traían a Israel, el pueblo que había pecado, que había hecho su maldad. Ese día que hacía, traía un animalito inocente, un corderito. Él no sabía lo que había pasado, inocente. Y el sumo sacerdote le colocaba las manos sobre la cabeza y le decía, sobre ti colocamos nuestros pecados y nuestras maldades y nuestras enfermedades. Eso se llama imputación. Los abogados que están aquí, ¿qué es la imputación? Hacerle cargos a una persona. ¿Cierto, señores abogados que están aquí? Aquí hay varios, o abogadas. La fiscal sabe más de eso que yo. Le imputa, ¿cómo le imputa a usted los cargos? ¿Cierto que se le imputan los cargos a una persona para declararla cómo? A ver, oriéntenos. Imputación. Se le imputaban los pecados del pueblo al animalito. ¿Cómo le parece? Inocente. Y se le leían los cargos. Y lo hacían pecador. ¿Saben una cosa? Ese cordero ya no se podía sacrificar porque estaba contaminado. ¿Qué hacían con él? Cogían a un levita que lo llevara al desierto y lo introdujera al desierto todo lo que pudiera para que no regresara, sino que muriese de hambre y de sed. Por eso Isaías 53 dice, porque Él llevó nuestros pecados y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos curados. Jesús también fue al desierto 40 días, donde sufrió hambre y sed. El cordero. Y después que venía el levita, miren lo que pasaba. Traían el otro cordero, un segundo cordero. Entonces el sacerdote, el levita, lo amarraba y lo colocaba en el altar. ¿Sabe cómo se llama eso? Sustitución. ¿Quién debía morir? El judío pecador. ¿Quién está muriendo en su lugar? El cordero inocente. El cordero toma el lugar de la muerte del judío. Y allí en sustitución, el sacerdote venía y le pasaba el cuchillo por la garganta y derramaba su sangre. Esa es la sangre de la expiación. Cogía esa sangre con un lebrillo y entonces
se metía en el lugar santo, después pasaba al lugar santísimo, allá estaba el arca, y con los dedos metía en el lebrillo y echaba sobre la tapa de la expiación. Si el sacerdote salía de ahí bien, Dios había perdonado al pueblo. El sacerdote salía y le decía a la nación: hemos sido perdonados por un año más, están libres de pecado. Por eso aquella mañana que Juan el Bautista lo ve a la orilla del río, en Juan 1:29, ¿qué fue lo que dijo Juan? ¿Lo pueden colocar ahí? Yo creo que es en el Evangelio de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero inocente que pagó por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, cada día, yo cuando me levanto en la mañana y me siento en la sala a orar y a leer la palabra, siempre tengo lágrimas en mis ojos al recordar su obra por mí, cómo me ha perdonado, cómo me ha tolerado hasta aquí, cómo me ha tolerado por mis pecados y ha tenido misericordia todos los días, porque todos los días cometemos contra Él traición cósmica con nuestros pecados. Y Él en su gracia nos ha perdonado. Pagó por mí. Y yo le estoy agradecido con toda mi alma. Hay veces cuando estoy ahí cantando los himnos, me quedo pensando en Él. Y le he dicho: tú sabes cuánto te amo. Estoy dispuesto a cuidar tu iglesia cuanto sea posible, porque si lo amo a Él, debo amar a su iglesia. Le digo a la iglesia en esta mañana: ¿cómo le retribuimos el amor tan grande? Amando a su iglesia, cuidándola también, porque esta es su esposa que nos ha confiado. Pastor Marcos, con su permiso, en Juan 5, primera de Juan 5, dice: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesús ya es nacido de Dios. Y por eso mismo, pues, tenemos que nosotros ser agradecidos en todo nuestro aspecto, nuestra vida aquí en la tierra. Amén. ¿A quién, Juan Carlos, usted le confiaría a su esposa a otro hombre para que se la cuide? ¿Qué dice David? ¿Saben una cosa? Dios me ha confiado su esposa a mí para que se la cuide. Y esa esposa es la iglesia. Él ha confiado en mí. ¿Quién le va a confiar a su mujer a otro? Quiero ir terminando con esto. El versículo 4 dice que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjese el estribillo en el versículo 3, conforme a las Escrituras. Aquí vuelve a repetir otra vez, conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es otro de los pilares inamovibles de la fe cristiana. Pablo repite lo que la tradición había venido confesando, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El término sepultado deja claro que no es un hecho meramente teológico, sino histórico, porque habla de un lugar real como la sepultura, y también rebate el dicho popular de ese tiempo que el cuerpo de Jesús había sido lanzado al valle de Linón. Esa era una historia que se habían inventado. Y han dicho que el cuerpo de Jesús lo habían lanzado al valle de Linón, igual que los demás
que el resto de los que crucificaron ese día. Esta declaración también habla del poder de la resurrección de Cristo sobre el poder del sepulcro. Creo que todos nosotros que estamos aquí sentados, consciente o inconscientemente, sabemos cuán poderoso es el sepulcro para retenernos. Ustedes saben eso, porque cuando nos llevan a sepultar, el sepulcro tiene un poder tan grande que los demás se van y yo me quedo allí sepultado. Ese es el poder del sepulcro. Y me pueden querer mucho, pero me tienen que abandonar porque ahora estoy bajo el poder del sepulcro. Y todos los que estamos aquí sentados, escúchenme bien, si Cristo no ha venido, todos vamos a ser sepultados. Y un día seremos dejados solos en una tumba. Pero les quiero decir una cosa, esa no debe ser nuestra preocupación, porque Cristo venció el poder del sepulcro para que nosotros también nos vayamos en esperanza. Sí nos van a dejar el cuerpo allí, pero nuestra vida real estará con el Señor. Nosotros tenemos a Rosanita sepultada en el cementerio que va hacia Corozal. Pasamos por ahí cada rato, pero nunca entramos. ¿Por qué no entramos? Porque creemos que no está allí. Está con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Yo le decía a la iglesia Palabra del domingo pasado, ¿por qué fueron las mujeres al sepulcro? No fueron a ver si Cristo había resucitado, no, señor. Fueron a embalsamarlo, porque no tuvieron tiempo el sábado, con las especies aromáticas. Pero ellas no sabían que ya José de Arimatea y Nicodemo lo habían embalsamado, porque el embalsamiento con la mirra y todas estas especies aromáticas eran una señal de esperanza de resurrección. Pero Cristo rompió todos los estándares con su resurrección, porque resucitó al tercer día. Y escuchen bien, yo le decía a la iglesia, cuando no tenemos la esperanza de resurrección, lo único que nos queda para visitar es una tumba. Pero nuestros muertos han resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Pacho no está allí, Pacho está con el Señor. Una vez nos avisaron de que la tumba de Rosanita se estaba perdiendo. No sabía dónde estaba y si fuimos a averiguar y la encontramos. Entonces, bueno, hay que poner algo aquí porque... Entonces Rosana dice, bueno, vamos a hacer una placa. Yo me manejaba una placa grande. Y voy a buscar yo la placa y digo, tengo que llevar algunos para que me ayuden. Me entregó una plaquita así. Y yo, Rosana, ¿y eso qué? No, nada, que nada más diga Rochi ya. Y así la pusimos, usted vaya y nada más hay una plaquita que dice Rochi. No dice más nada. Dice que ella no está ahí. Y está con su Señor. Porque Él venció el sepulcro. Para que nosotros estemos tranquilos. Amén. Para que nosotros. Entonces, Cristo también se llevó en su resurrección el poder del sepulcro. Así que nosotros podemos estar tranquilos. Observe que Pablo enfatiza lo que la tradición confesaba, que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Este énfasis busca dejar claro que la muerte y resurrección de Cristo no fue un plan B de Dios, ni fue una salida de último momento. Fue que a Dios se le dañó el plan. No. Esto estaba en el plan de la salvación. Yo quiero mostrarles solamente unos textos nada más y ya con esto terminamos acerca de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 53 habla de que Cristo llevó nuestros pecados. Ahí habla todo ese relato y que fue herido por nuestros pecados. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es Isaías 53, 4. Llevó y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí está hablando el profeta, ¿no?
700 años antes que Cristo apareciera. Es una cosa espantosa, ¿no? Que esté diciendo eso de Cristo, como si estuviera ahí viendo todo. Dice que fue como cordero, fue llevado al matadero, entre tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, más el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Eso es conforme a la Escritura. Pero quiero mostrar ya para terminar cómo la Escritura del Antiguo Testamento anunciaban el regreso de Cristo a la vida. Yo quiero que coloquemos Oseas 6. Este profeta vivió contemporáneo también con Isaías, también 700 años antes de Cristo. Una cosa sorprendente. Oseas 6, versículo 2. Miren lo que dice. ¡Wow! Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, ¿qué? Qué belleza, ¿no? 700 años antes de que apareciera Cristo. Ya ellos estaban diciendo que Cristo volvería a la vida, a la resurrección. O sea que esto no fue una cosa ahí que salió de pronto, ¿no? Por eso Pablo está diciendo que Él resucitó conforme a la Escritura. No es un plan B de Dios, es la historia de la salvación que Dios ha planeado a favor del ser humano. Y mire lo que dice, aquí me van a garrotear los teólogos que están aquí, pero yo les muestro por la palabra que sí hay cristología en Job. ¿Oyeron? Porque mismo Jesús dijo que de él hablaba no solamente la ley y los profetas, sino también la poesía. En Lucas capítulo 24, versículo 44. O sea que la poesía sí habla de Jesús. Miren lo que dice Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Están anunciando la venida del Señor. Y quiero terminar con este versículo. Los salmos mesiánicos son los que tienen alguna alusión a Cristo, cualquiera que sea su momento. Miren lo que dice este salmo. Yo siempre que leo este salmo me erizo. Salmo 16, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vaya, vaya. Yo les pregunto una cosita aquí a ustedes. Si ustedes lo entierran hoy y van al tercer día a sacarlo de la tumba, ¿cómo lo encuentran? Pues ¿quién se va a parar por ahí, cierto? De la corrupción. Se corroe, hiede. Nosotros nos morimos ahora y mañana tienen que correr a enterrarnos porque nos descomponemos. Miren lo que tuvo que pasar para que él aguantara 3 días para regresar el domingo. Qué belleza. Ya el poeta lo estaba anunciando. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea que corrupción. Corrupción. Qué belleza. Ya el poeta anunciaba que iba a ser preservado en la tumba para resucitar. Ya anunciaban. Así que el plan de la resurrección de Cristo y su muerte vicaria está en las Escrituras. Mis hermanos, creo que en esta mañana lo que le he querido dejar a usted en su corazón es que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día, y esa es la esperanza más grande que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Creemos que también nosotros vamos a ¿qué?
a resucitar. ¿Cuántos lo creen? Eso, y dígalo con alegría. Yo sé, repita conmigo, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. Bueno, ya él se levantó, ¿no? Pero yo también me voy a levantar del polvo. Amén, hermanos. En estos días, mi sobrino me recomendó que me viera una película interestatal. No sé cuántos la han visto. ¿Cierto? Interestelar. Interestelar. Sí, porque interestatal es entre estados, ¿no? Interestelar. ¿Cuántos la han visto ya? Buenísima. A mí lo que más me llamó, tengo que volverla a ver otra vez, lo que más me llamó, ahora todo el mundo la va a ver, lo que más me llamó la atención es cuando los que van a buscar a ese planeta del agua, que a las olas es un tsunami, cada ola es un tsunami, y dejan al otro en la nave esperando, y ellos van 7 horas, se demoran 7 horas y están apurados y regresan. Y cuando regresa, acá han pasado ¿cuántos años? 21 años. Ella encuentra al negrito calvito, que lo dejaron simpático y joven, ¿cierto? Han pasado 21 años y ellos allá nada más 7 horas. Y ¿saben una cosa? Esa es una realidad fuera del espacio y tiempo. Entonces yo me puse a sacar las cuentas con Rosanita. Tiene 13 años que se fue. Oiga, no han pasado ni 7 horas. Para ella no han pasado ni 7 horas. Óigame bien, yo creo que la resurrección va a ser así. Yo me muero y vuelvo otra vez inmediatamente. Porque será un abrir y cerrar. Así nos va a ocurrir a todos. El apóstol Pablo, ahora que despierte con todos nosotros, dice, ya ha pasado todo ese poco años. Porque yo cerré los ojos ahorita nada más. Y así va a ser nuestra resurrección. Usted va a cerrar sus ojos y cuando venga a ver, otra vez los va a abrir para ver al anhelado, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Yo creo que esto debe alegrarnos a todos nosotros. Vamos a, no sé si tienen algo antes de la Santa Cena, pero me gustaría que oremos un momentico, ¿de acuerdo? Pónganse de pie, por favor.